Hola, sí, chicos. Bueno, la clase de hoy día va a ser sobre seguridad y sobre los tipos de aislamientos. Me van a ver en dos cámaras distintas porque tengo un problema con el audio en la computadora, pero vamos a hacer. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, profe. También se escucha bien el audio porque la semana pasada tuve un inconveniente con el audio, entonces, ¿sí se me escucha bien? Sí, perfecto. Listo, vamos allá. Bueno, mi nombre es Fausto Avilés, para los que aún no me han conocido en las clases. Soy licenciado en enfermería, graduado en la técnica de Manabí y actualmente estoy en una maestría con enfoque en epidemiología y administración de servicios de salud. Para la clase de hoy día estaba un licenciado a cargo de esta clase, pero por razones personales pues no pudo darla. Entonces vamos a tomar la clase de bioseguridad del día de hoy, comenzando con un concepto clave. La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos preventivos aplicados para proteger la salud humana, animal y ambiental frente a cualquier tipo de riesgo, ya sea biológico, ya sea físico o ya sea químico. ¿Ok? Con esta premisa, con el tema de bioseguridad, vamos a dar inicio a diferentes temas, ¿sí? Subtemas encontrados dentro de la misma bioseguridad, por lo cual, por lo general, vamos a encontrar mucho lo que es el EPP, el lavado de manos y demás, ¿no? Pero tenemos que recordarlo y en qué se fundamenta cada uno de aquellos y cómo podemos aplicarlo. ¿Ya? La clase de hoy día va a ser sobre puntos claves, más teórico, ¿ok? Porque el contenido ya lo hemos revisado en clases anteriores. Entonces vamos a comenzar con el primer subtema sobre bioseguridad, que es el principio universal de todo lo que es bioseguridad. Y el principio número uno nos habla sobre el que todo paciente es un potencial infeccioso, ya sea este por sus fluidos, por alguna enfermedad que pueda transmitirnos o por algún tipo de riesgo ambiental o biológico. ¿Ok? Entonces, la universalidad del principio de bioseguridad es asumir que todos los pacientes y fluidos corporales son potencialmente infecciosos. Aunque nos diga que el paciente no tiene cierta enfermedad, es mejor prevenir, ¿no? La colocación de guantes, el uso de la mascarilla, las gafas o caretas y el tema del uso de batas y mandiles, en su mayoría de casos que sean desechables, ¿ya? Hay investigaciones donde se detecta que hay mucho menos índice de contaminación cruzada cuando usamos mecanismos de barrera de manera desechable. Esto para prevenir cualquier rastro de ellos, ¿no? Ya que nuestras batas blancas, por lo general, pues quedan muchos residuos. Inclusive el gorrito que manejamos a veces, los celulares, los relojes, los aretes, pulseras. Por esa razón, el tema de enfermería, ya que nosotros tenemos ese contacto con los pacientes de forma directa y constante, no podemos usarlo, ¿no? Inclusive por esa razón, hasta las uñas cortas para prevenir que haya contaminación cruzada. El tema de la eliminación de los materiales contaminados es sumamente importante para nosotros, ya que somos los que más hacemos procedimientos con el paciente y tenemos cualquier cantidad de desechos. Tenemos desechos con sangre, desechos con vómito, con heces, ciertos fluidos exudados, material purulento, heces, ¿no? Donde vamos a tener cualquier cantidad de aquello. Y saberlos clasificar va a prevenir que haya una contaminación entre un tipo de desechos con el otro. Porque recordemos que un desecho seco, en este caso, por ejemplo, el tema de la sangre, que se llega a secar, o el tema de las heces que llega a secar, no es igual al fluido, eh, el líquido amniótico, o un vómito, o una orina. El otro tema con el tema de eliminación están los cortopunzantes. A nosotros usar material cortopunzante sabemos que tenemos que tener algún tipo de
Aislador rígido, ya sea un cartón de cartón duro, de plástico o metálico. Y los desechos especiales que tenemos que clasificarlos y reconocerlos, ¿no? Esto por lo general van siempre de una manera aislada, ya que pueden haber contaminación por el tema de radiación o el tema de ciertos biológicos. Y el desecho general, que por lo general siempre son el tipo de material de archivo, temas de PP que no haya sido contaminado con algún fluido del paciente, que puede ser eliminado sin ningún problema en desechos comunes. Y importantísimo y que siempre nos repiten, la higiene de manos. Siempre va a estar la higiene de manos en cualquier momento. ¿Ok? Con respecto a la higiene de manos, pues conocemos y nos han repetido varias veces, inclusive lo vemos en los hospitales, los dos carteles, el cartel de los 5 momentos de la higiene de manos y las técnicas de lavado de manos, ya sea esta con agua o jabón o solamente con la desinfección del alcohol gel. En el tema de los 5 momentos de higiene de manos, pues siempre vamos a recordar que son 2 que son de antes y 3 que son después. Los 2 primeros antes de tocar al paciente y antes de realizar una tarea limpia o aséptica, y los 3 últimos que son después del paciente, que después de estar en riesgo o a la exposición de los fluidos del paciente, de tocar al paciente o estar en contacto con el paciente y estar en el entorno del paciente, ¿no? En los hospitales por lo general tenemos dividido por cortinas o por biombos, ¿no? Entonces, cada vez que tocamos a un paciente, aunque sea la misma área, tenemos que cumplir con el cuarto punto, que es después de tocar al paciente. Si vamos a un paciente y le vamos a colocar un catéter, entonces el momento de que el paciente nos está llamando que está en la cama 1 y el paciente del catéter fue a la cama 3, también tenemos que lavarnos las manos por 2 puntos. El tema del riesgo de infección, de exposición y el de antes de realizar cualquier tipo de tarea aséptica y tocar al paciente. Con el lavado de manos tenemos los 10 a 11 pasos de lavado de manos, dependiendo cuál es la nomenclatura. Y tenemos la desinfección en gel, que por lo general vienen de 8 a 9 pasos, también dependiendo mucho del cartel. Ahora, importante reconocer, la desinfección con alcohol y gel no elimina las esporas, no elimina el tema de residuos, aún queda aquello. Para el tema de limpieza completa, es gel lavado de manos con agua y jabón, para retirar todos los residuos, ya sea células, ya sea con el mismo polvillo de los guantes y demás. Según las normas hospitalarias, es recomendable hacerse hasta 3 infecciones con alcohol y gel y luego realizar un lavado de manos completo, ¿ya? Porque llega un instante donde la capa que nosotros formamos con el alcohol y gel va a tapar la microbiota que está por debajo de esa capa formada. Entonces la única forma de eliminar todo eso es mediante el lavado de manos con agua y jabón. Cuando hablamos sobre los protocolos de colocación, del tema del EPP, igual también el retiro, tenemos dos formas de verlo. Uno es aquel EPP que es para protección de cualquier procedimiento de forma general, y también el EPP que usamos en quirófano, que por lo general el material no es desechable, sino que vuelve a esterilizar. Nosotros vamos a enfocar en este momento en la parte general para los procedimientos ambulatorios, en la cual va a ser la colocación del EPP y la puesta. La colocación siempre va a iniciar con lo que es la higiene de manos. Verificar que nuestro equipo de PP se encuentre sellado, no se encuentre sucio ni tampoco contaminado, ¿ya? Nuestra bata de ser una bata impermeable, tenemos que asegurarla tanto en el cuello como en la parte posterior, y también usar lo que son las mascarillas, respiradores y protectores oculares. Es importante también usar el tema de guantes de nitrilo. ¿Por qué no los guantes de látex? El guante de látex, para los que hemos usado los guantecitos, pues estos cambian de color, ¿no? Cuando entra en contacto ya con ciertas sustancias, cambia de color a un color amarillo, ¿no? Entonces esto puede alterar en la evaluación cuando nosotros hacemos algún tipo de tarea séptica. Por ejemplo, una curación de heridas, comienza a cambiar el color. Algún tipo de cambio de sonda, eh, el tema de recolección de orina y demás, vamos a tener un cambio de coloración, ya sean estos guantes tanto eh, estériles como de manejo. El guante de nitrilo tiene una diferencia notable.
no tiene este cambio tan brusco de coloración y se mantiene y son más rígidos y no se estiran tanto, ¿no? Entonces son más seguros, no se enriedan, inclusive con el adhesivo, el esparadrapo, el micropor, el tegader, no se adhiere con tanta facilidad como es en el látex. Entonces, en clasificación de selección de EPP, los guantes de nitrilo. En el retiro del EPP, vamos a quitar los guantes, se van a eliminar en los desechos infecciosos, hacemos lo que es el retiro de la bata y hacemos posteriormente el lavado de manos. Siempre importante el lavado de manos en cada uno de los puntos que vamos a retirar. Por ejemplo, saco los guantes con alcohol y gel. Me saco la bata, alcohol y gel. De esta forma, ¿por qué razón? Porque al momento de retirar nuestros guantes podemos tener en contacto con la siguiente bata y si no nos lavamos las manos, pues vamos a contaminar nuestro propio uniforme o podemos contaminar nuestra piel. Entonces, para prevención, siempre hay una higiene de manos después de cada punto. Quita los guantes, higiene de manos. Quita la bata, higiene de manos. Quitas el gorro, higiene de manos. Y quitas las mascarillas y viseras, higiene de manos, ¿no? Y se elimina según el tipo de procedimiento que hayamos realizado. Si fue un procedimiento donde administramos medicamentos en este tema oncológico, pues tenemos que eliminarlo en los desechos radioactivos o desechos especiales. Si hicimos una curación de herida y encontramos secreciones o exudado potencialmente contaminado, pues lo eliminamos en el infeccioso. Cuando hablamos sobre el ambiente de los pacientes, en la hospitalización posterior a la salida de cualquiera de los pacientes o algún cambio de cama o en su defecto alguna limpieza ya porque tiene la habitación, por la que la habitación va a recibir algún paciente de ingreso, van a haber dos tipos de desinfecciones. Va a haber la desinfección concurrente, que es aquella que va a realizarse, el paciente esté en sala o haya sido cambiado de cama o estén haciendo una limpieza de habitaciones. Esta se va a realizar por el personal de enfermería. Lo va a hacer de manera, según como está indicado en cada hospital. Hay hospitales que la manejan de forma diaria, otro cada 3 días, otro cada 5 y una vez por semana, ¿no? Lo recomendable sería, como dice la norma técnica, una vez al día. ¿En qué consiste? Lo primero es la preparación de nosotros, en este caso, la higiene de manos antes de entrar al ambiente del paciente. Usamos un EPP básico, mascarillas, guantes y una bata que podamos nosotros desechar en el caso que queramos usar, o si no, eh, solamente guante y mascarilla. Posterior a eso vamos a usar jabones enzimáticos. ¿Ya? Se usan jabones enzimáticos para poder eliminar el biofilm, la formación de ciertas capas o que tenga algún tipo de residuo encima de los barandales. ¿Qué se limpia? Se limpia la cama, se limpia el portazuero, se limpia el velador, o mesita o sillón, el monitor, ¿ya? Todo lo que esté en contacto directo con el paciente y que usted manipule de manera directa, ¿no? Esto para mantener un ambiente seguro y controlado, ya sea al día, cada semana o cada 3 días. No obstante, la desinfección terminal se realiza al regreso del paciente, ya sea que éste haya sido dado de alta, tuvo un traslado o haya fallecido, ¿ya? En este caso, vamos a usar un EPP completo. Nosotros netamente no realizamos toda la limpieza del área. Nosotros lo que hacemos es como hacer una limpieza concurrente, pero aplicado a que va a ser una desinfección terminal. Recogemos todo lo que sea de desecho, limpiamos lo que es cama, el velador, monitor, todos los insumos, instrumentos médicos y dejamos el ambiente despejado para que el personal de limpieza haga la limpieza terminal. Ya este sea con jabones enzimáticos, jabones con ciertas sustancias químicas que van a eliminar todo este contenido biofilm, bacterias y demás que se han quedado dentro de la habitación. Ya, el objetivo de la desinfección terminal va a ser eliminar los patógenos y preparar la unidad para un nuevo ingreso. ¿Ya? Recuerden eso, la desinfección concurrente mantiene un ambiente seguro
controlado al día, ¿ya? Día a día según el protocolo hospitalario. Y el objetivo de la desinfección terminal es eliminar todos los patógenos y preparar la unidad para un nuevo ingreso. Cuando hablamos sobre la segregación y manejo de residuos sanitarios y biológicos, tenemos una guía que nos explica con colores cómo debemos realizar esta clasificación, cómo debemos manejarlo y en dónde va cada uno de ellos. ¿Ya? Para lo cual una pregunta. Si yo tengo un algodón con el que limpié la piel del paciente y ese algodón salió sucio, ¿en qué coloración yo lo pongo ese En el algodoncito? negro. ¿En el negro? No, porque no es contaminante. Solo es como sudor o suciedad, nada más. Ajá. Y si este paciente Si tiene está con ampollitas en la sangre el piel, algodón, ahí sí va en el tacho rojo. perfecto, muy bien. Las heces, ¿dónde ustedes dirían que irían? ¿El rojo o el negro? En el rojo. Negro. Negro, porque no es contaminante. Y si tiene hepatitis En el B, negro. En el rojo, porque Si ahí tiene sí. hepatitis B, sí, en el... muy Depende si bien. tiene sangre o con esa sangre, sí. Pero si es solo excremento normal, el vómito, va en el negro, porque no está contaminada prácticamente. Es Ya, sucio, y pero si una, no tan sucia. Va en el sí, rojo sí. porque son contenidos biológicos. No todo contenido biológico. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo no todo contenido biológico? Porque el rojo nos clasifica precisamente que son residuos infecciosos. El biológico se nos dice a nosotros cuando ya tenemos una infección, por ejemplo, una caja Petri, algún tipo de hisopo, por ejemplo, para hacer el tema de cultivos. Ya, eso sí va a ir ahí, ya, como tema biológico, pero el tema de fluidos, ciertos fluidos no entran. Ya, por ejemplo, la orina. ¿Qué harían ustedes con una bolsa llena de orina? ¿Dónde la botarían? ¿Cuál sería el procedimiento para la eliminación de esta bolsa de orina? Sería el negro, porque eso sería desechos comunes. Desechos comunes. ¿Y la orina? Porque en sí no se le. O sea, yo he visto en los hospitales que yo he visto que cogen el fondo de harina, le vacían y lo botan en el tacho negro, normal. Eso, perfectísimo. Recuerden esa parte, o sea, eliminar primero el contenido para luego botar la bolsa recolectora. Porque si ha habido preguntas donde los chicos se han confundido, donde ponen, ¿cuál es el protocolo de desecho de la bolsa recolectora de orina? Pero se olvidan siempre esa parte, eliminar el contenido y luego desechar. Ahora, si el paciente no tiene una infección urinaria, ¿dónde lo botarían? Entonces ahí sí va en el rojo. No tiene infecciones. No tiene mención en el negro, porque Tienen, es normal, no Desechos es. comunes mismo. si no tienen Ya, en negro. exactamente. La sonda sí va en el rojo. ¿Y por qué va en el rojo la sonda? Porque Esto de cavidad. Porque tuve contacto con las secreciones internas. Créanme que es así. Se desconectó de diapositiva, ¿verdad? Sí, las se ya pues fue. desconectó. Ahí sí. Ya, sí, las sondas por lo general van en el tacho rojo. La urinaria, la sonda de comida, Se va a quitar. al menos que el paciente tenga algún tipo de problema respiratorio, va en el rojo, pero si no, la sonda también va en el negro. Igual que la sonda de gastrostomía. La sonda de gastrostomía, si no tiene el paciente alguna infección estomacal o no se ve pus en alrededor de la sonda de gastrostomía, va en el negro. O sea, si tiene estos signos de alerta, pues va en el rojo. Pero eso sí, de hecho necesita sangre, se está enfermando, pero en sí en el código de salud, ¿cómo va? ¿En el rojo o en el negro?
sea, según la clasificación, es según cómo encuentres el material. ¿Ya? Todo lo que ingresa al paciente que tenga en contacto una mucosa que pueda estar alterada, por ejemplo, como ponemos una sonda orogástrica, por lo general esta puede pasar tranquilamente al negro, pero si es nasogástrica, sí, nasogástrica, esta va en el rojo. Porque tenemos mucosa nasal donde pueden tener ciertas infecciones, en este caso, por ejemplo, el tema del COVID. Es según cómo se encuentre el material usado. Pero a ver, en resumen, para no darle mucha vuelta con el tema de clasificación de desechos. Cuando tenemos material que no sea contaminante ya, y que igual sean fluidos de paciente en poquita cantidad, por ejemplo, un algodoncito con una pequeña gotita de sangre se puede poner en el negro. ¿Ya? En muy poquita cantidad y desechos que no sean contaminantes o que sepamos que nuestro paciente no está con una enfermedad que pueda ser contaminante en el negro. En el rojo vamos a poner todo residuo que aunque sea poco, sepamos que el paciente tiene hepatitis, tiene alguna gastroenteritis, un rotavirus, se ha hecho algún estudio para una sospecha de tuberculosis, o sea, todas esas cositas en el infeccioso. ¿Ya? Aquí no aparece, pero también está el tema de los desechos anatomopatológicos, donde ingresan todas las extremidades, placenta, cordón umbilical. Eso va en una bolsa roja, pero va clasificado como anatopatológico. Y que esto va directamente en una funda roja a la morgue para que ellos hagan el procedimiento correcto y los puedan poner bajo refrigeración o, en su caso, puedes hacer la incineración de los miembros. Eso para esos dos casos, ¿no? Para que quede un poquito más puntual. Y el tema amarillo, en el techo amarillo vamos a tener todos los que son medicamentos de quimioterapia o reactivos para el tema que usan las resonancias, ¿ya? Todo químico que pueda ser altamente peligroso va a ir aquí, igual los farmacéuticos. O sea, igualmente el farmacéutico, el fármaco se desecha o en su caso se elimina completamente. Porque hay casos donde dicen tiene que eliminar el fármaco, pero no tenemos la forma de eliminación correcta porque estas no se eliminan por el excusado ni nada, ¿no? Se eliminan por una sonda especial que es para fármacos. Y en su respectivo caso, pues solo se sella el fármaco y se lo envía completo. Y en el tema de cortopunzantes, aquí también hay una clasificación por debajo. Está el cortopunzante de metálico, el cortopunzante de vidrio, el cortopunzante de madera y el cortopunzante de plástico. ¿Ya? Hay 4 cortopunzantes en esta clasificación y 2 de ellos pueden ir juntos. El cortopunzante metálico, que en este caso la aguja, o el bisturí, pueden ir juntos con las ampollas que son de vidrio. ¿Ya? Estas pueden ir juntas. Inclusive también esa tapita metálica que le sacamos a ciertas ampollas también va en cortopunzante. El cortopunzante de madera, que es el más conocido, es el baja lengua, pues se tiene que ir en una caja de madera. ¿Ya? Y van a decir, ¿pero por qué se no corta? Pero si lo rompemos, pasa a ser cortopunzante. Entonces, por esa razón se clasifica como cortopunzante. Y la otra es el espéculo. Espéculo, espéculo vaginal también va en una caja aparte y solamente va a ser espéculos. Unos palitos. ¿Se fue el internet? ¿Se me escucharon la última parte? No, se cortó más o menos, se congeló. Hola.
Se me fue el internet, chicos, perdón. ¿Hasta qué parte escucharon? Sí, Sí, se la escucha. ¿Hasta qué parte? Por el bajalenguas. Por el bajalenguas que tiene. Hasta No, luego. por el recto vaginal. Tiene caja Ah, ya, aparte. espéculo vaginal. Ya, entonces el espéculo vaginal es una cajita aparte porque esta al romperse también pasa a ser hecho. Pasa a ser un cortopunzante y también los punzoncitos. Hay unos punzones que son de plástico rígido. Entonces, todo plástico rígido también tiene que ir en esta cajita o en su defecto también puede ir combinado con la aguja y los vellos. ¿Ya? Una vez que todos estos desechos están clasificados, esto pasa a un almacenamiento. El almacenamiento interno de cada centro de salud, hospital o institución. De ahí, esto pasa a un transporte donde va a llegar y se va a dos cosas: a esterilizar y a incinerar. ¿Ok? Entonces, aquí la parte importante, la que nosotros tenemos que entender, es la clasificación. ¿Cómo tenemos que detectar qué producto va en el rojo, qué producto va en el negro, que pues es lo general que manejamos, y la clasificación del cortopunzante, que por lo general este es el que tiene más riesgo de hacernos daño? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, seguimos entonces. A ver, entonces, con la prevención de ciertos manejos de accidentes, en este caso uno de los más, por así decirlo, peligrosos va a ser el cortopunzante. Vamos a tener dos rangos: el rango de la prevención y el rango del manejo. Cuando hablamos sobre prevención, ya sabemos que es todo lo que pasa antes de un incidente o accidente y tenemos que prevenirlo. En este caso, pues siempre la higiene de manos, usar nuestro equipo protector, el manejo seguro de las agujas, por ejemplo, el tema de catéter, la jeringuilla, que siempre nos recomiendan nunca recapuchar, pero igual lo seguimos haciendo. Y aunque tengamos técnica, pues la técnica es demorar, que tenemos que subir, tenemos que poner el capuchoncito y demás cosas, ¿no? Pero demoramos mucho en aquello, lo usamos directamente siempre con las manos. ¿Ya? Y luego, pues, la segregación inmediata o eliminación, clasificación de este cortopunzante. Cuando nosotros tenemos un pinchazo, va a también depender mucho del tipo de pinchazo que tenemos. Por ejemplo, tengo la aguja, tengo mi jeringa, tengo una llave de 3 vías con un catéter. Yo retiro la aguja del medicamento, de la jeringa, y aplico el medicamento, saco, bueno, coloco la aguja, pero no la puse bien y me pinché con ese dedo. Ese dedo no se reporta. Aunque es un pinchazo, no se reporta porque la aguja no está en contacto con el paciente. Sí estuvo en contacto con el medicamento, pero no con el paciente. ¿Ya? Y el paciente tampoco tiene riesgo porque el pinchazo fue posterior a la administración de ese medicamento. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de pinchazo no reporto? No reporto el pinchazo con el bisturí que lo hice previo a, a un procedimiento. ¿Ya? Que tampoco reporto el pinchazo de cualquier cortopunzante antes de un procedimiento y que no esté en contacto con el paciente, ¿no? Eso no lo voy a reportar. Así que antes de cualquier cosa que toque subir el paciente, es normal, no pasa nada. Sí, no Porque pasa tú nada. como subir el paciente, ahí sí, preocúpate y llévate al 911. En pocas Exactamente. palabras. Sí, y hay otro caso donde yo, por ejemplo, dejé mi aguja ahí al aire libre y yo no estoy manipulando, pero igual está en contacto con el ambiente y ese pinchazo sí lo voy a reportar, ¿no? Porque hay patógenos ambientales que pueden causarme alguna enfermedad. ¿Ya? Pregunta, a ver que me acuerdo de algo. Hay casos que, ejemplo, yo como puse una inyección, o ¿Ya? voy a poner una inyección, y la aguja se me pierde. Como, Ahí cómo se hicieron, ¿sabes? co- Yo descarté la aguja, pero a algún motivo me llaman y yo dejo la aguja ahí nada más en la mesa. Por una emergencia que pasó. ese Llega que no encuentro la error. aguja, tengo que llamar todo el personal que tengo en este momento en el área, claro. No, ya le Sí, señor. pusieron 0 ya. Cero y cero es poco, cero es poco. Usted tiene casi que una denuncia puesta encima si un paciente se llega a pinchar. Exactamente. Sí, el tema cuando nosotros nos pinchamos con un material cortopunzante, nosotros lo manejamos internamente, pero si nuestro paciente, en este caso, como hiciste un procedimiento, se te perdió la aguja, es que
comienza a poner un imán en todas partes y recupera esa aguja porque puede haber problemas. O en su contraparte, pues llamar al personal, preguntarle, oigan, por si acaso no vieron por ahí una aguja que dejé yo perdida. Y si la encuentran, pues ya, No pasó nada. no se, no se reporta, hay que Pero, reportar. tío, Sí, el niño se hincha, ahí sí ya. cagamos. Sí, especialmente en el entorno del paciente tienes que revisar mucho. Llamar a tu personal primeramente. Si no se encuentra, hay un procedimiento que se usa en otros países cuando se piden este tipo de contrapunzantes, que es que sacan a todos los pacientes, literalmente los mueven a otra cama y van revisando parte por parte de esa habitación hasta que se encuentre el cortopunzante, ¿no? Eso en otros países que aún ya tienen protocolos mucho más rigurosos. Pero aquí en nuestro país Qué manejamos lo que es bueno. el tema de pinchazo. Ajá, manejamos el tema de pinchazo. Y ahora, con respecto a nosotros, con el tema de personal, una vez que nos llega a pasar la punción con el material que ya hemos usado con un paciente y corremos el riesgo de nosotros también contagiarnos de dicha enfermedad, se abre lo que es una investigación, ¿ya? Previamente hacemos todo lo que es el procedimiento que nos indica la norma, que es retirar el objeto, es decir, sacar el cortopunzante, lavarnos las manos de 2 a 3 minutos con agüita y jabón, no exprimir excesivamente y evitar frotar eh, la herida. Hay casos donde nos dicen, oye, tienes que hacer que sangre, que hacer que sangre. Eso de hacer que sangre es al momento que retira el objeto y lavado. Pero recordemos, ya la infección está en sangre, y eso va a viajar, ¿no? En mi cuerpo. Así, hacernos Lo, más daño lo- no nos va a ayudar. lo que hago es pinchaste, lavarte y preguntar el nombre del paciente y sus datos para poder investigarle y hacerte las pruebas en laboratorio. Exactamente, de Nada ahí más. tienes que notificar a tu jefe superior, Ahí quien si está tenemos encargado. vacaciones es imposible. Así es. Tienes, igual, y tienes que hacer también registrar todo lo que es como salud ocupacional, hacer la atención y las pruebas. Ya, las pruebas se realizan dentro del momento que es el pinchazo, pues recordemos que ciertas enfermedades pues demoran ciertos días o ciertas semanas para que aparezcan dentro de los laboratorios, como el tema del VIH, no aparece a los 15 días. O sea, ahí aparece positivo, ya se puede detectar, pero si ya te he contagiado, pues no. Pero también está el tema de que se elimina y muere el virus a los 2 3 segundos, y te interfiere con el ambiente, entonces Claro. el riesgo también es Pero mínimo. tienen que pasa tu caso, no te dan vacaciones, nada por el estilo, digas, no te, no te mandan un día de descanso, nada de eso. ¿Cómo? ¿No te entendí? ¿Cómo? Digo, cuando ya te pinchan, te mandan a hacer las pruebas de laboratorio y te que mandan resultados, no te dan vacaciones, te quedas seguir trabajando hasta que salga el resultado. Claro, pues sigues trabajando. Eso es un accidente laboral que se tiene que investigar contigo dentro del hospital, porque es historia de trabajo. Porque no tienes una lesión que te incapacite. No sé, como no es incapacidad, dígame, Nuri. De igual manera, para el desecho de los cortopunzantes, en este caso de lo que son las jeringas, al momento que ahora ya está contraindicado, pues volver a encapuchar lo que es la tapa, se desecha con toda la cámara y el cuerpo de la jeringa, ¿verdad? No, En solo el la aguja. cortopunzante o cómo se desecharía. No, No, Pero la la aguja, aguja, solo la la aguja, aguja nomás. no sí, se tienen que puchar, porque si te capuchas, hay riesgo que te pinches tú misma. ya. No te... En el envase del cortopunzante hay ciertas ranuras. Cada ranura tiene para un tipo de aguja distinta. ¿Ya? Lo que tienes que hacer es poner la jeringa ahí, girar tu jeringa y eliminarla. Ahora, en ciertas zonas de eliminación hay una pinza, ¿no? Y si no hay, tienen que solicitarla. Es una pinza metálica con la que ustedes pueden manipular la aguja, desenroscarla del émbolo y eliminarla. La aguja no se elimina con la jeringa. Dígame, Alan. Lo que sí se puede botar es la aguja de insulina, porque es un cuerpo completo. Ya se bota todo. Sí, en eso sí, cuando la aguja está integrada al émbolo, sí se elimina con todo, pero cuando la aguja no es integrada, se tiene que eliminar por separado, ¿ya? Ese es Dicen, el pero ¿qué caso. pasaría que en este caso, por ejemplo, en el centro de salud manejan el cortopulsante, esos de cartón, y no hay pinzas? No, ¿Cómo se hace ahí? imposible que manejen el cortopunzante de cartón para agujas y metal. Vidrio y metálico tienen que ir siempre en una botella así sea una botella de plástico, pero tiene que ser, O sea, es que, por ejemplo, yo estoy ahora en el comunitario
En mi centro de ¿Ya? salud manejan el cortopunzante, pero no de plástico, sino del cartón, el grueso. Que Eso hay sí le ciertos, pasa. Es verdad. si el, En los si el, car- centros de si el salud car- solamente hay de cartón. no, sí, pero hay ciertos cartones que ya vienen normados y son cartones rígidos, ¿ya? Son unos cartones Ya, que pero tienen en mi medio una pregunta y mi parte. duda es, ¿cómo hago para poder Son los cartones de sacar la la aguja primera aplicación, ¿no? de Cartones toda son. la jeringa? Ahí tienes que invertir un poquito en tu salud y comprarte una pincita para poder sacar la aguja. Porque Exacto. por normativa no puedes lanzar. Si tú lanzas esa aguja con todo y jeringuilla, llega una multa. Si llega el ACES, que es la entidad que regula todos estos servicios, si llega el ACES y observa eso ahí, es una multa creo que hasta de $500, ¿ya? Entonces, no se puede eliminar así. Se tiene que, aunque sea, buscar una forma, o en su defecto, tratar de usar la técnica de recapuchado, que es poner el capuchoncito en una superficie plana, colocar la aguja dentro del capuchoncito, levantarla y luego asegurar. Y en esa asegurada, pues retiramos la aguja, igual hacemos un pequeño clic para sacar la agujita y solamente botamos la aguja. Mira, por ejemplo, aquí tengo una guía de suerte. Vamos, ¿no? Para recapuchar, recapuchada, la volví a recapuchar, ¿no? Con la técnica de levantamiento, la coloqué. Yo lo que hago es separar esto, ¿no? Y esto que me queda con el capuchoncito, lo que hago es un pequeño clic, y en este clic ya se separa solito. Aquí se va a caer. Se cayó y ya queda sin. Esto lo boto en comunes, ¿ya? Y solamente boto la parte de la aguja. Esa es otra forma. Pero no podemos botar con todo el capuchón por el riesgo de una multa. ¿Ya? No es lo correcto usar un envase de plástico, digo, un envase de cartón en tema de cortopunzante, pero si es lo que hay, igual tenemos que seguir las normas. Igual la multa va a llegar porque no es el envase correcto. Si el centro de salud es el que está manejando esa forma tan, ¿cómo se diría? Sin ofender a nadie. Pero es que el problema es que es lo que nos manda como quiera el distrito, o bueno, en este caso donde van a ver el material. Porque, por ejemplo, el de los rojos solamente se utiliza para lo que es frascos y así. En cambio, para lo cortopunzante es lo que nos mandan, entonces es lo que se puede usar. No, 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 está malísimo eso, esta Está muy clasificación. mal eso. Sí, sí, no, no, vea, escúcheme. Si el distrito lo manda así, Mis servicios. problema de eso, pero usted en este momento que está estudiando para el CASES, céntrese en cómo son las reglas correctas. No se me vaya a poner con el tema de que el trabajo No, está no, no, así. Pero sí, si puedes corregir, Alan, si puedes corregir, corrígelo. Porque eso está malísimo, pero malísimo. Y aquí muchos de los que estamos aquí te van a decir lo mismo. Si no se puede hacer por tema distrito, corríjalo usted mismo y trate de estar seguro, porque si es un peligro. no, claro, por eso es la pregunta y la duda para tener el conocimiento adecuado, ¿no? Porque a la final, Sí, sí. como usted lo está diciendo, bueno, en este caso se está rigiendo por lo que mandan y como supuestamente es, pero, ajá, no, entonces por eso estoy preguntando. No, pero eso no es. Y aquí estamos mucho. Y mira, yo fui responsable del programa de salud ambiental y desecho y todas estas cosas en la rural. Y no es. Y eso que fue en la Amazonía. Y ya teníamos de todo. Y si nosotros pedíamos. ¿Ya? Pero está muy, muy triste el tema ahí, como están manejando ustedes. Hay que hacer correcciones ahí. Pero dicen, es algo que está a nivel también acá de distrito, porque a nosotros también nos entregan, pero solamente para el área de ENI. Solo el área de ENI maneja este cortopunzante de cartón y en cambio en las otras sí ponemos botellas. Mm, qué raro. Realmente está rarito. Es que mira, hay ciertos cartones que están normados. Y este cartón por en medio ya viene directamente fabricado para ese tipo de cortopunzante. Este cartón viene normado y en la mitad viene una lámina de seguridad de ese cartoncito. Si ustedes lo revisan, en medio tiene que tener una lámina de seguridad o es un cartón rígido que no permite que pasen las agujas. ¿Ya? Pero debe ser un Sí, sí, es cartón, un cartón normado, sí. ya, entonces ahí sí no hay problema. Pero si es un cartón común que le están dando como si fuera fabricado de cualquier papelería, no, eso está mal.
Por si acaso me refería al cartón normal que están hablando. No es un cartón normal de papelería. Ah, ya, pues explíquese. Pero igual Ahí sí, hay sí, que, pues ya, ahí sí, cambió la pues, ahí cosa. sí, Es que ahí no me sí. dejan explicar. Haces asustar a la... Bueno, entonces, en resumen, eso con el tema de pinchazo. Notificar siempre. En la notificación van a recibir un documento, que es un documento de notificación, donde se va a hacer el registro y seguimiento del paciente o el seguimiento del personal de salud. En este registro es una ficha epidemiológica donde se va a ingresar todos los datos del paciente o los datos del personal de salud que fue afectado. Será el seguimiento hasta por 6 meses para determinar si no tiene algún tipo de infección. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la administración segura de medicamentos. En este caso, los citostáticos y ciertos biológicos. Los biológicos son las vacunas, pero vamos a enfocarnos un poquito en el tema citostático, que son los medicamentos oncológicos, que es lo que más usamos en, en el ámbito, o sea, cómo son las precauciones en este ámbito un poquito riesgoso. Lo primero es la verificación y el entorno. Siempre verificar las órdenes médicas, confirmar la preparación segura en la cabina de flujo de lámina, ¿ya? Recuerden que para los medicamentos oncológicos se usan muchísimas normas de bioseguridad y esterilidad para que nosotros no tengamos contaminación ni tampoco el medicamento que va a ser administrado. El equipo de protección va a ser completo, la bata con mangas largas, la protección ocular y una mascarilla N95 o FFP2. Y agregado a eso, el guante doble. Un guante por debajo de nitrilo y por encima un guante estéril. Porque doble guante nos va a proteger de ciertos fármacos que son un poquito corrosivos. La técnica de administración va a ser la manipulación correcta, en este caso conocer los correctos de enfermería, qué tipo de sistema vamos a usar, que por lo general se usa el sistema de circuito cerrado, ¿ya? Y asegurar la estabilidad del sistema, es decir, cómo va a ser preparado, el cálculo de la bomba de infusión, la dosificación correcta. Y al final de toda nuestra preparación y nuestra administración, tener la gestión de desechos correcta. Ya sea desechos infecciosos, que sean los fluidos del paciente. Esto sí, pacientes oncológicos, todos los desechos son infecciosos. Los fármacos o residuos de fármacos van a ir en fundas amarillas y el resto pues en fundas negras. Profe, bueno, si no me equivoco, para ponerse una bata, el real protector es bata, guantes, gorro, mascarilla y gafas. Sí, pero en este punto, por lo general, todo el material es estéril. Todo el equipo PPP es estéril, ¿ya? En fin, no hay equipo... Solamente la primera capa, que es el nitrilo y la mascarilla, no son estériles, pero el resto, ni las batas y el guante de estéril, el segundo guante es estéril. Ya. ¿Qué fármacos van a ser estos citostáticos? Tenemos la ciclofosfamida, el doxorubicina, el metotrexato, la vincristina y el cisplatino. ¿Qué vía de administración tiene? Estas vías de administración, los tres primeros, pues son vías intravenosos, hay unos que tienen vía oral e intramuscular, y también intratecal. Y en los dos últimos tenemos lo que es solamente una vía exclusiva, ¿ya? Que en la vincristina solamente es para vía exclusiva IV, y el fármaco ciblastino pues tiene su vía intraperinteal, ¿ya? Que va a ser en el perineo. Ya, tenemos en este caso, por ejemplo, lo que nos interesa de cada uno de los fármacos que vamos a conocer son los efectos adversos que produce cada uno de ellos. Por ejemplo, la ciclofosfamida produce lo que es cistitis hemorrágica. La doxorubicina produce lo que es la cariotoxicidad, ¿ya? El metotrexato provoca lo que es mucositis o nefrotoxicidad. En el tema de la vincristina produce lo que es neurotoxicidad periférica y el ciplastino produce nefrotoxicidad, ototoxicidad y lo que es acidez estomacal.
y ciertas veces, también produce a veces emesis. Estos son, por así decirlo, los fármacos más conocidos en el tema de los citostáticos. Y lo lógico que pues, son las vacunitas, que esa la vamos a ver mañana, el tema de N. Ya, de ahí tenemos lo que es la vigilancia epidemiológica, con lo que antes les decía que tiene que haber un reporte y un seguimiento. La atención inmediata siempre va a ser prioridad, donde vamos a realizar las acciones preventivas, bueno, en este caso preventivas, que es el lavado, y usar algún tipo de solución para poder limpiar las heridas o la lesión que tenemos. La notificación y la llena de formularios para complementar todo lo que es la investigación. La evaluación médica que va a determinar la severidad del tipo de fluido que con el que usted fue, por así decirlo, infectado, de ser el caso, o el material con el que usted fue pinchado o lesionado. De ahí tenemos lo que son las pruebas. Para las pruebas tenemos que hacer, firmar el consentimiento informado, y según las pruebas que nos pidan tenemos lo que es VIH, hepatitis B, hepatitis C. Y la vigilancia. Como les dije, se realizan las pruebas basales hasta 6 meses, ¿no? 6 semanas, 3 meses y 6 meses. En este caso se cierra el caso a los 6 meses. Si no hay enfermedad hasta los 6 meses, el caso es cerrado y la vigilancia se completó. Entonces, ese paciente, aunque estuvo contagiado, pues usted no está contagiada. ¿Ok? Ahora vamos con los tipos de aislamientos. Las precauciones estándar para cualquier aislamiento siempre van a ser, por lo general, el mismo tema de bioseguridad. El lavado de manos, el equipo de protección personal, el manejo de los cortopunzantes, la higiene respiratoria es la que se agrega aquí. Por ejemplo, siempre usar el codo, usar un pañito desechable, tratar de toser donde no haya público para evitar la contaminación por gotitas o aerosol. Y la desinfección concurrente, que es la desinfección de la superficie y el equipo, ¿no? Que lo vamos a realizar dependiendo la sal. Por ejemplo, en UCI lo hacemos todos los días. En hospitalización se hacen más las limpiezas finales, ya cuando se va el paciente, ¿no? Porque por el tema de que entra y salen, pues no se pueden hacer todo el tiempo. Y en aislamiento, pues también se hacen todos los días. Ahora, en aislamiento de contacto, tenemos el primer punto, que es prevenir la propagación de microorganismos altamente contagiosos y que sean multiresistentes. El modo de transmisión puede ser el contacto directo, ya sea directamente con el paciente o con algún equipo o algún material que esté en contacto con ese paciente, ¿no? Que lo que se conocería como transferencia indirecta. El EPP, pues ya lo conocemos, guantes, batas, higiene de manos y todo aquello que nos pueda proteger del paciente. Siempre son una habitación individual, estas son las habitaciones donde solamente, son las habitaciones premium, le decimos nosotros, donde solo está un solo paciente. ¿Y qué enfermedades por lo general se encuentran? Tenemos las bacterias multiresistentes, la KP, el MARS, tenemos otros que causan ciertas diarreas, infecciones contagiosas de la piel como la escabiosis. ¿Y qué procedimientos se hacen aquí? ¿Qué requerimientos requiere este aislamiento? Pues mantener la puerta siempre cerrada, el EPP antes de entrar y al salir eliminarlo. Material médico solamente para ese paciente y llevar todo lo necesario porque no vamos a entrar y salir. Desinfección concurrente y estricta al terminar. Limitar el transporte, ¿ya? O este paciente que transportarlo de manera cubierta, usar un EPP solamente para este paciente donde no esté en contacto con el entorno de otros pacientes. Con un poquito de las enfermedades transmitidas acá, tenemos algún tipo de virus, bacterias, parásitos u hongos que se pueden transmitir a través del contacto directo con el paciente e indirecto. ¿Ya? ¿Cómo qué pasa con el contacto directo? Dar la mano, abrazar, dar un beso, tener relaciones sexuales, contacto con heridas abiertas. El contacto indirecto, pues todo aquello que rodea al paciente, como la puerta, teléfonos, teclados, juguetes compartidos o toallas compartidas.
Enfermedades más comunes tenemos la conjuntivitis, el hipertigo, la sarna y cierto tipo de hongos como el pie de atleta, la tiña. En las gastrointestinales tenemos ciertos rotavirus, norovirus o la hepatitis A. Y las otras infecciones por lo general más comunes, pues tenemos ahí el resfriado común. Y las mismas medidas de prevención, las guías de prevención indican lo mismo: el lavado de manos, el uso de barreras, no compartir los objetos, desinfección de superficies, cuidado de las heridas, que siempre estén cubiertas, y quedarse en casa en el caso de que tenga síntomas que reportar o sean de gravedad. En el aislamiento por gotas, ¿no? Y graves en esto, ¿no? Son partículas respiratorias de mayores a 5 micras, ¿ya? Se generan al toser, a estornudar o hablar, ¿ya? Recuerden este tamaño, mayor a 5 micras, son las enfermedades transmitidas por gotas. ¿Cuál va a ser la forma de transmisión? Pues va a ser al mismo momento de toser, hablar, vamos a generar ciertas gotitas, ¿no? Entonces, la persona que está enfrente de nosotros las va a recibir. Como son más pesadas, no viajan a larga distancia, sino que hay un límite donde donde las gotitas pues van a caer. ¿Se acuerdan que en el aislamiento del COVID siempre nos decían a 1,5 metros, 2 metros? ¿Ya? Entonces es una distancia segura donde las gotas van a caer, más no las partículas de aerosol. El EPP igual, se mantiene de la misma forma, y la higiene de mano. Igualmente también se mantiene una habitación individual para el paciente. Y como qué enfermedad estamos previniendo, pues estamos previniendo la influenza, bacterias de meningitis, HB, la influenza B, infecciones como la tosferina, la rubiola y la parotiditis. ¿Cuáles son los procedimientos y requerimientos? La puerta puede estar abierta en este caso. No hay ningún problemita tan específico por el tema que les dije, ¿no? Aunque sea una zona aislada, puede estar abierta en el caso del paciente, o como también puede estar cerrada, porque las partículas no viajan tan lejos. Sin embargo, para mayor prevención, pues mantenerla cerradita. Mascarilla para todos, ya sea para el paciente, familiar, el personal que ingresa, el personal que va para la alimentación, el personal que va a hacerle algún examen, ¿no? Todos aquellos tienen que ponerse su mascarilla y su EPP completo. ¿Qué enfermedades? Pregunta, para por gotas tiene que estar una habitación de área a vacío, área negativo, que sí. No te entiendo, ¿qué? No, con paciente con gotas se le pone una habitación, pero con ventilación al vacío, pues, ¿sabe? Para que el aire salga para afuera, no por dentro. En este caso no existe ese riesgo, ¿ya? En este caso no existe ese riesgo porque las gotitas son pesaditas y por lo general caen en el entorno del paciente. Ya vamos a la siguiente parte donde vamos a ver el tema de aerosol, que ahí sí tienes que poner una habitación con el aire por último apagado para que no exista esa transmisión de un lugar a otro por el conducto de aire. Ya. En la transmisión por gotas, como ya les dije, ¿no? Son mayores a 5 micras y la distancia que pueden viajar es de 1 a 2 metros, ¿no? Que es lo que nos recomendaban en el aislamiento o la distancia del COVID. Mecanismos directos: yo hablo, la persona que está enfrente. Contacto indirecto: yo hablé,
un par de diapositivas. Que el contacto directo va a ser cuando yo lo pongo directamente y estas gotitas pues las reciba el paciente, ¿ya? Pero cuando es un contacto indirecto, él va a tocar la superficie donde están las gotitas. Enfermedades que vamos a prevenir pues van a ser la influenza, el resfriado por rinovirus, la tosferina y el meningococo, ¿no? Y la prevención, la guía de prevención va a ser la misma que yo, la cual va a contener la higiene de manos, el uso de mascarilla, se nos agrega el tema de usar el pañito desechable, tener una ventilación. A ver, pues, Dicen, a ver, si apaga en el tema de la menos guía de internet. prevención podemos tener lo que es agregado lo que es la etiqueta respiratoria, el tema de los cubiertos y la ventilación, ¿no? No va a estar cerrado ventilación. Ahora sí, con el tema de aislamiento aéreo, en este caso siendo lo que decía el compañero. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Liz. Ah, ya. Pensé que se ve el internet. Ya, en el tema aéreo, aquí sí hay una diferencia. Aquí la partícula va a ser menor a 5 micras, ¿ya? Porque en este caso, el aislamiento aéreo o por el sistema de transmisiones de aerosol, va a ser mucho más pequeña la partícula, ¿ya? Entonces, aquí sí puede viajar el, ¿ya? El modo de transmisión va a ser muy parecido al anterior, solamente que en esta sí va a viajar a mayores distancias. El EPP, en este caso es obligatorio mantener una mascarilla de sellado, que no vaya a permitir el ingreso de las partículas. Y en este caso sí usamos una habitación con presión negativa. En la anterior no usamos habitación con presión negativa, en este caso sí usamos esa presión. ¿Qué tipo de bacterias o qué tipo de pacientes con enfermedad vamos a tener en esta habitación? Pacientes con tuberculosis, sarampión, varicela y algunos tipos de COVID. Siempre se va a mantener la puerta cerrada. La N95 es obligatorio antes de entrar. Material exclusivo. Limitar el transporte, ¿ya? Y la desinfección, que debe ser una desinfección concurrente y terminal estricta. Algunas de las enfermedades que se transmiten pues son tuberculosis, sarampión, varicela, COVID-19 e influenza, ¿ya? Siempre recuerden que el tamaño de los aerosoles es menor a 5 unidades micras. Es menor, mientras que la de gotas va a ser mayor a 5 unidades micras. En este caso, el mecanismo de contagio va a ser directamente por el tema ambiental, ¿no? Vamos a encontrar las partículas, vamos a inhalar y vamos a crear un depósito en las vías respiratorias. Para estas enfermedades sí existen vacunas. Tenemos la vacuna de la sarampión, la vacuna contra la varicela, vacuna contra la influenza, vacuna contra el COVID, ¿no? Sí hay vacunas para esto, porque son de difícil tratamiento, ¿no? Sin embargo, igual siempre nos recomienda el lavado de manos, el uso de mascarillas certificadas y tener distanciamiento. Aunque, como ya les dije, pues esta viaja mucho más, tiene más distancia de recorrido, ¿no? Pero sin embargo, el distanciamiento es una medida preventiva y puede contar.
Ya, ahora sí, perdón, se me integró internet. A ver, ¿hasta qué parte escucharon? Creo que sí les expliqué el tema de la guía de prevención, ¿no? Existe la vacunación y en este caso la ventilación puede estar igual abierta, pero si es una habitación cerrada tiene que estar con presión negativa. No se olviden de eso, ¿sí? En transmisión por gota, la habitación no es necesario que tenga una ventilación negativa, pero en la transmisión por aerosol sí debe tener una presión negativa, ¿sí? Gotas mayor a 5 micras, sin presión negativa. Aerosol menor a 5 micras, presión negativa. No se olviden de eso. Porque eso sí o sí va a salir en el examen el tipo de aislamiento que debe tener un paciente con transmisión por gotas o transmisión por aerosol. Ya, el aislamiento protector, lo que se objetiviza es prevenir la transmisión de microorganismos. En este caso, paciente con un trasplante o una enfermedad, por así decirlo, como la enfermedad, como el cáncer. ¿Ya? En este caso son susceptibles, son pacientes susceptibles por una entrada de un patógeno externo, ya sea que esté en el ambiente o en un paciente. De igual forma, el material, el EPP va a ser tanto para nosotros como para la persona que está en aislamiento. Pacientes claves van a ser pacientes con quimioterapias pacientes que han recibido un trasplante o algún paciente con alguna inmunodeficiencia, que su cuarto va a ser totalmente aislado y es un paciente que va a estar solo. ¿Ya? La prevención siempre va a ser marcada por el tema de bacterias multiresistentes y debe tener un cuarto con habitación positiva en este caso, no va a tener presión negativa. Y los procedimientos y requerimientos por una habitación de aislamiento protector, pues que una puerta siempre se mantiene cerrada, tenemos que usar nuestro EPP antes de la revisión. La restricción estricta para las visitas, es decir, solamente puede recibir un familiar al día, prevenir mucho aquello, ¿no? Hacerle todo lo que es el manejo del lavado de manos, la postura del EPP y demás. Y limitar siempre el transporte de este paciente, ¿no? Mantenerlo por lo general siempre en aislamiento y que los procedimientos se realicen dentro de su habitación. En este caso vamos a bloquear nosotros todo lo que es aire, polvo y ciertas personas también, pero limitando el contacto con ellos. Algunos patógenos que vamos a reducir van a ser en el tema de hongos, como los la fusariosis, las bacterias como las pseudomonas y virus, pues como virus respiratorios. La importancia y beneficio de este tipo de aislamiento, pues evitar infecciones graves y muerte por organismos exógenos, ¿ya? Inofensivos para personas sanas. Reducir la morbilidad y la mortalidad de forma grave y prevenir infecciones oportunistas externas. ¿Bueno? Eso sería el tema de hoy día. ¿Alguna pregunta, chicos? Disculparán, mil disculpas por el tema del internet. Hoy día ha estado pésimo. Todo tranquilísimo. Gracias. Gracias. Ya, ¿alguna preguntita sobre el tema de hoy día? ¿No? Bueno, igual recordemos, vamos para recordar. Ahorita vamos a recordar esto. Gotas mayor a 5 micras, habitación sin presión negativa. ¿Ya? Gotas mayor a 5 micras, sin presión negativa. Aerosol menor a 5 micras, con habitación con presión negativa. Eso no se olviden, que eso sí se confunden y lo he visto en preguntas. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntitas, chicos, pues yo la diapositiva, las clases las subo, las grabo, y bueno, las subo hoy día y ya queda para que la vean más tarde o mañana, ¿ya?
Puede compartir. No, déjame pedir un chat. ¿Qué dice? No se olviden que las inscripciones son el 23 de abril. Dicen que es el aislamiento estándar. ¿Aislamiento estándar? No he escuchado ese aislamiento. Estándar. Debe ser un alimento normal. Pues si Yo una creo que es, diapositiva. sí, creo que es igual, un debe ser- elemento sencillo. Tranquilo, Lisa, hagamos ejercicios. No, esta clasecita era más teórica y recordar muchos puntitos. En los simuladores voy a subir sí preguntitas. Esta semana hay que subir preguntitas nuevas. Sí, la neumonía sí, por gotas. Neumonías por gotas. A ver, ¿qué más preguntan? No hay más. Sí, la neumonía es transmitida por gotas, no es por aerosol. Aquí hay otro puntito. Por eso voy a la clase. A ver, aquí hay tres grupos. El grupo de clases para el tema de gratuito, que se sube en el Moodle, y para los otros cursos que son Premium y Pro, pues se suben directamente en la plataforma. Aunque creo que actualmente también están haciendo un espaciado en la plataforma general. Igual se les comunicará el tema de gratuito directamente con su coordinadora, que es la licenciada Gisela, y los otros participantes de los otros cursos, Premium y Pro, pues se les va a indicar por chat, ¿ya? Con respecto a eso, déjenme detener.